Pilares ha hecho historia, ya que somos el primer subsistema de educación comunitaria en Latinoamérica. Hemos ejercido nuestro derecho a la educación, la cultura y el deporte. Esto gracias a la lucha, empatía y dedicación de la comunidad Pilares. Un proceso que ha sido largo y a veces pesado. Sin embargo, también nos ha traído grandes satisfacciones a lo largo de este tiempo. Hemos hilado historias. Conocerlas nos llenan de alegría y orgullo. Por ese motivo, queremos compartirlas contigo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un tema importantísimo y muy interesante, donde vamos a hablar sobre el paisajismo y la salud mental. Si afecta el no tener contacto con la naturaleza, tenemos muchos temas que tratar aquí. Primero, quiero presentarles a todos nuestros invitados. Comenzamos por nuestros especialistas. ¿Cómo estamos? Nombre completo, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Silva Canto y estoy estudiando la maestría en diseño de paisajes y jardines, y ahorita la línea de investigación que llevo es sobre la salud mental y cómo la naturaleza nos beneficia. Ahorita continúo con los demás. Tenemos también a nuestra especialista. Preséntese, por favor, maestra. Buen día, yo soy tallerista de Maestra. Huertos Urbanos, aquí en Pilares, Cuchilla del Tesoro. Y bueno, antes que nada presentamos a todos y arrancamos con el tema. Sí, hola, yo soy Elizabeth Muñoz Sánchez. Estudié periodismo y estoy aquí también para hablar sobre el tema. Bueno, yo soy Eric Vázquez, como ya sabían, estuve aquí anteriormente y pues yo actualmente estudio la prepa. Hola, mi nombre es María Luisa Rodríguez y tengo un emprendimiento en salud y bienestar. Hola, mi nombre es Owen Isaac y soy alumno de Huertos Urbanos. Como ven, vamos a... Hola, buenas tardes, yo soy Tatiana, también vengo aquí al podcast. Como ven, estamos haciendo precisamente esta mesa para tener diferentes opiniones al respecto y poder resolver muchas dudas, porque tenemos una representación tanto de pequeños como de especialistas. Y vamos a arrancar precisamente con algunos conceptos que nos van a comentar sobre qué es la salud mental. Bueno, referente a la salud mental, creo que siempre hay como un estigma. Todo el mundo lo asocia con la locura o con algo desenfrenado, cuando realmente no es así. La salud mental es solo nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, y esto hace que podamos tener un desarrollo tanto en nuestras familias como en el trabajo y en nuestro entorno de la comunidad. Voy a leer literal la definición que da la OMS para que quede más claro. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo refiere como un estado de bienestar que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. No es solo la ausencia de enfermedad mental. La OMS se refiere que es parte de un proceso complejo y que cada persona lo experimenta de manera diferente y a diferentes niveles de dificultad y angustia, por lo que los resultados sociales y clínicos pueden ser muy diferentes. Cada persona es diferente, es por esto que los parámetros podrían variar de persona a persona y hasta de entorno geográfico. Y sobre todo, yo creo que este tema también está dentro de la agenda de todo mundo a raíz de la pandemia, ¿no? Donde se vio completamente el problema de no poder estar en exterior y poder disfrutar precisamente de esta libertad de estar conectado con el planeta. ¿Qué nos comentas, maestra Pris? En efecto, este periodo de pandemia fue muy fuerte para la sociedad debido a que pues no podían salir a conseguir alimento, había escasez de muchas cosas. La gente tenía que buscar algo en que entretenerse y bueno, por experiencia les puedo contar que yo me la viví arreglando las plantas en casa, creándoles ahí unos sistemas de riego, etcétera, etcétera. Y así uno se entretenía, ¿no? Pero realmente los huertos
¿qué nos brindan? Bueno, estos nos brindan alimento orgánico y es lo que estamos buscando fortalecer. Aquí pues tengo unos pequeños usuarios que me apoyan y ellos se han dado cuenta que no solamente es cultivar, es fácil, ¿no? O nada más es una tarea de, ay, aviento semillas y ya quedó. No, va más allá, es el cuidado, es como un bebé. Todo parte de una semillita y ver el crecimiento hasta que eso logra el fruto es una experiencia completamente satisfactoria y es darle una prioridad a qué, a un proyecto que tenemos. Entonces sí es una experiencia completamente diferente y pues Yo creo que precisamente el disfrute de esa naturaleza es como autoconocimiento y reconocimiento como individuos biológicos, ¿no? O sea, el ser parte del todo, de la naturaleza, de la semillita, como dices, es lo que permite también tener una conexión con el planeta y poder estabilizarnos para esta salud mental. ¿Cuáles serían los síntomas? El estrés. Pues de acuerdo a datos de la OMS, las enfermedades que se han registrado en los últimos años ha sido la depresión, la cual incrementó un 25% en el primer año de la pandemia, la ansiedad, el estrés, que por ejemplo aquí en México para el 2019 el Instituto Mexicano del Seguro Social registró que el 75% de los mexicanos padecen de estrés laboral, bueno, fatiga por estrés laboral, lo que le llaman el burnout. Entonces, eso sería, y bueno, en algunos otros casos, la depresión que lleva al suicidio, que bueno, ahorita las tasas de suicidio han incrementado, tanto en niños, en adolescentes, como en adultos. Yo creo que la pandemia sí trajo como muchas cosas, como decía Priscila, pues el no salir, el perder el empleo, entre otras cuestiones, y esto sería básicamente los padecimientos que, pues, que se han registrado recientemente y que la naturaleza nos puede ayudar para mitigarlos. No sustituye una terapia, esto quiero dejarlo muy en claro, sin embargo, es una herramienta alternativa que es de mucha ayuda. María Luisa, desde tu punto del bienestar, tú que precisamente trabajas también estas áreas, ¿qué puedes hablarnos al respecto? Sí, es un tema muy interesante, como bien decía en la definición Valeria, porque debe de tratar de integrar todas las áreas, ¿no? Que es la salud mental, el, el bienestar que tenemos como personas, y eso debe de ir también con un poco de espiritualidad para sentirnos bien, y además el entorno familiar, ¿no? El entorno que nosotros tengamos. Entonces, siempre hay que hacerlo desde esa base integral, ¿sí? Aquí es muy importante, digo, nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿sí? Es nuestra madre Tierra y esa es la importancia, ¿no? Del poder convivir en nuestra naturaleza. Hoy en día y desde la pandemia, como decía Priscila, pues se nos encerró y mucha gente desató lo que es la ansiedad, ¿sí? Porque no tenía espacios abiertos, ¿no? A donde volteábamos eran paredes. Entonces, el tener esta naturaleza que es tan viva, ¿no? Las texturas, los colores, los olores, eso nos da vida también, ¿no? Yo de chica recuerdo que nos llevaban mucho al bosque de Aragón, ¿sí? Y nos dábamos rienda suelta, inclusive hasta nos quitábamos los zapatos y tan solo esa textura de caminar en la tierra, en el pasto, en las hojarascas, ¿no? De los árboles, era algo increíble, ¿no? Y además de que, pues, los olores, ¿no? Y el lodo, o sea, toda esa naturaleza, esa convivencia, inclusive, ¿quién de ustedes no ha abrazado un árbol, ¿no? Por la energía que nos da. Entonces sí es muy importante que nosotros, si no podemos salir, también cultivemos, como dice Priscila, en casa, tengamos una florecita, ¿no? O un huerto, porque hoy en día ya es básico también esa costumbre, ¿no? De que sean nuestros alimentos orgánicos. Y bueno, también ya
posteriormente pues se hablará de suplementación, pero es muy importante el tema, Liliana. Fíjense que hace poquito tuvimos un tema sobre los nahuales. Y lo voy a mencionar porque tiene mucho que ver con el conocimiento y precisamente la salud mental, porque nos comentaban que el conocimiento ancestral de la naturaleza, el entenderla y hacer consciente esa parte que nosotros somos la naturaleza, a ellos les permitía precisamente tener todo este diálogo con el planeta y donde se aplica el paisajismo, que eso ahorita lo vamos a tratar, ¿no? Y cómo estaban tan conectados que podíamos entender de siempre que somos lo mismo. O sea, la naturaleza, las plantas, los árboles, el cosmos está integrado en nuestro interior y tan es así que probablemente eso es a lo que nos referimos, que necesitamos de la naturaleza para un equilibrio emocional. ¿Qué opinan al respecto? Sí, pues yo creo que desde los prehispánicos, nuestros ancestros ya tenían esta cosmovisión de cómo se integraba la naturaleza, los elementos, y bueno, los aztecas desarrollaron ya muchos sistemas como respecto a los cultivos, las chinampas. En Huastepec se tuvo el primer jardín botánico de Latinoamérica, y de aquí, de cómo vieron los españoles que estaban categorizadas las plantas, porque eran las plantas medicinales, pues ellos dijeron, mira, ellos tienen todo este sistema y lo adoptaron para España, y de ahí empezaron a desarrollar otros jardines botánicos. También teníamos aquí la parte de los baños de Nezahualcóyotl, en Texcotzingo, Texcoco, y pues otra cosa que les sorprendía a los españoles cuando llegaron es que allá los monarcas casi no se bañaban, y aquí pues había mucha higiene. Los emperadores tenían sus baños, se bañaban 2 veces al día, y no solo era como el contacto con el agua, sino que también usaban hierbas aromáticas, tenían algunos otros productos que ellos elaboraban, y pues esto era como parte de esa visión. Además que comían muy sano, como bien mencionaba Priscila, pues el huertito también nos da esa posibilidad de tener nuestras hortalizas, lo cual también ayuda a que tengamos una mejor salud. Y entonces, bueno, yo creo que desde los ancestros ya se tiene este cuidado. Y bueno, hay otra teoría del biólogo Edward Wilson, que él habla sobre la biofilia, que es esta necesidad innata de la naturaleza, en donde nosotros pues pertenecemos a ella, y es por eso que la añoramos, y cuando estamos encerrados y solo vemos paredes, pues nos hace falta eso. A veces no somos tan conscientes, pero algo en nosotros quiere ver un árbol o una plantita, y bueno, ya hay varios estudios que se han realizado respecto a esto. Precisamente lo que comentábamos de la cosmovisión, ¿no? Priscila, tú estás tratando precisamente aquí en Pilares Cuchilla del Tesoro este tema tan importante de los huertos urbanos, como también es un reconocimiento del ser, un reconocimiento, pero quisiera que lo plantearas desde el aspecto urbano, porque nosotros, como ya somos personas que viven dentro de la ciudad, se nos olvida esta importancia tan grande del reconocimiento y el respeto al medio ambiente y a las cosechas y todo eso. ¿Qué es lo que hacemos aquí en tu taller? Bueno, en mi taller aprendemos como vivimos en la Ciudad de México, es una ciudad que, vaya, ya ahorita ya hay mucha demanda poblacional y ya no cabemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué se ha implementado? Hacer edificios. Pero, ¿qué pasa con estos edificios? Ya no hay un lugar donde poner una planta, ya es difícil. Lo que nosotros hacemos aquí es hacer una planeación de un huerto vertical, o las personas que afortunadamente todavía tienen patio, buscar un área para hacer un pequeño jardín, un pequeño huertito, para así también obtener a los polinizadores. Ahora, hoy en día los polinizadores están en peligro de extinción, abejas, avispas, mariposas, entonces nosotros tratamos de mantenerlos en un lugar pequeñito y vivo. Nosotros les quiero compartir que encontramos unas oruguitas. Me decían, hay que matarlas, y yo, no, estas oruguitas son oruguitas de mariposa.
las guardamos, les dejamos comida, todo muy bonito, y ellos se dieron cuenta cómo va creciendo un polinizador hasta transformarse en una mariposa, ver lo bonito que es ese desarrollo, como que ellos les impulsó más a querer una plantita en casa. No necesariamente estamos hablando de grandes construcciones para el huerto, sino también manejamos diversas técnicas internacionales. Estamos viendo ahorita la técnica inglesa, la francesa, japonesa, inclusive la mexicana, y se dan cuenta que son diferentes, pero ¿cuál es la misión de todos? Cuidar plantitas. También utilizamos la técnica japonesa, la kokedama, que es una maceta viva, entonces no hay pretexto de que no hay dónde ponerla, porque se va adaptando a los espacios, es lo bonito. Pues es una invitación a volver a empezar a cuidar nuestro planeta desde casa, y sí se puede. Y bueno, me gustaría muchísimo que nos hablaras, ya nos diste un pequeño antecedente del paisajismo y que ya nos dimos cuenta desde dónde venía el conocimiento ancestral que traíamos en México, ¿no? Chinampas, baños. ¿Qué más nos puedes decir del paisajismo? Ahora, ¿cuál es el concepto de paisajismo? Bueno, yo desde mi definición personal, pues es el diseño de estos espacios para que se integren tanto la parte de la construcción como la parte natural, para que podamos estar en armonía tanto los seres humanos como los ecosistemas, porque el paisaje no es solo las plantas, como decía Priscila, también son los animalitos que habitan ahí, los pájaros, algunos animales mamíferos, los insectos, los polinizadores. Entonces yo creo que es como considerar todos estos factores y que se integren tanto de una manera funcional, tanto ecológicamente como para nuestro disfrute, como esa parte en donde tenemos que embellecer los espacios para que también nos brinden esta parte de la contemplación. Ajá. Entonces eso sería como desde mi punto de vista. Y bueno, como mencionaba Priscila, aquí también estamos diseñando algunos jardines con ciertas temáticas, y esto pues también es como el encontrar esa manera de, en el espacio que tenemos, con lo que tenemos, poder hacer eso de manera creativa. Uh-huh. Y hacer la diferencia, ¿no? Con tanta contaminación a la que estamos ya padeciendo, que nosotros podamos rescatar pequeños espacios poniendo un granito de arena, siempre es importante hacer esa resistencia a todo el cambio climático que la que estamos expuestos. Toda esta ola de calor que hemos tenido, que ha estado tan terrible, y se incrementa con el asfalto y la falta de humedad y la falta de áreas verdes. O sea, realmente esta es una señal de alerta y que se puede resolver comenzando a trabajar con el paisajismo, rescatando los huertos urbanos, buscar formas ecológicas para trabajar, ¿cierto? ¿Qué opinas, Eric? Pues como ya comentaron, hemos ido perdiendo la costumbre o ese nivel de adaptarnos también nosotros a la naturaleza, no siempre la naturaleza a nosotros. Hemos perdido esa, ¿cómo decirlo? Esa facilidad para entender que nosotros somos parte de ella, y hemos ido tratando de separarnos y decir que no necesitamos de ella cuando realmente es lo que nos mantiene aquí. Sí, pues estaba viendo, es muy necesario ya que en todas las casas haya plantas, ¿no? Porque aparte de que sirve de terapia, como que dan frescura, pues es muy agradable, o sea, llegar a una casa y ver flores, ver plantas verdes, o sea, a mí me encanta, ¿no? Y yo trato de cuidarlas. Y lo que sí, otra cosa que estaba yo viendo es que, digo, creo que nos tenemos que ir organizando a futuro por la situación económica que nos espera medio complicada, así siento, que a lo mejor se pusieran de acuerdo entre las privadas y decir, por ejemplo, yo voy a sembrar papa, yo voy a sembrar jitomate, ¿no? Y así que cada quien sembrara algo y después ya hacer trueque como antes, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y seguir haciendo crecer los tés y todo eso, porque pues es curativo y las medicinas se basan en esas plantas, ¿no? Entonces, en vez de agarrar lo químico, pues empezar a evitar y
como las abuelitas, ¿no? Este té para el dolor de esto, este té para esta otra cosa. Y sí, darle esa importancia. Yo creo que sí, a futuro tiene que ser ya, de ya más bien. A mí me agradó demasiado su comentario, pero yo quisiera, no sé, que este tipo de pláticas sirvieran para que la sociedad entendiera que no tendríamos que esperar un nivel en donde ya la economía no sea suficiente, que como ella dice hay que empezarlo ya, que se tienen los recursos para hacerlo, porque pues más adelante no va a haber manera de hacerlo y sí, vaya, hacerlo no por necesidad, sino por gusto. Bueno, hay que hacer hincapié que todos estos comentarios también los tenemos desde una perspectiva de ciudad, ¿no? Porque si vamos en provincia, yo desde que crecí, yo soy originaria del Istmo de Tehuantepec, todas las tías en su patio tenían las gallinas, los chiles, los limones, entonces nada más llegábamos y cortábamos, ¿no? Y hasta la fecha eso sucede todavía afortunadamente en provincia. Lo importante es rescatarnos y no mantenernos aislados con personas que vivimos en una ciudad, como dice Pris. El problema es que cada vez tenemos menos espacios. Sin embargo, cuando se acercan o con especialistas que nos pueden dar todas esas técnicas, podemos utilizar la hidroponía, podemos utilizar, como dices, las técnicas japonesas. Hay muchas técnicas donde podemos hacer ese rescate de cultivar cosas aquí para nosotros, ¿no? Y para la comunidad. Y construyendo un huerto precisamente en estos espacios comunitarios donde podemos consumir, en muchas ocasiones ya cosechan y comprobamos ricas ensaladas, hacen ricas aguas y comparten aquí los compañeros lo que llevan a cabo y eso es bien bonito. En el caso de aquí de Cuchilla del Tesoro, las colonias de frente CTM Aragón, todavía hay espacios verdes donde si nos organizamos, podría ser bonitas propuestas donde generáramos pequeños huertos y cosecháramos, intercambiáramos aromas y esencias y volvernos a integrar como antes éramos, ¿no? Ahí están las propuestas en el aire. ¿Qué opinas tú como joven? Pues yo, por ejemplo, perdón, ahorita de que me animé aquí a Pilares, todo eso, me interesó mucho lo de huertos porque primero me dieron el recorrido por todos los talleres y encontré así el huerto y se ve muy bonito, la verdad. O sea, te da ese respiro, esa emoción de decir, wow, imagínense, con este pedazo de tierra salió todo esto y así, y de que de algo tan pequeño pueda salir algo que hasta nos alimente. Eso es lo mejor. Es sorprendente, ¿verdad? Sí. Qué bonito te expresas, ¿no? En este caso de sentir ese contacto con la naturaleza, ¿no? Sí. Y precisamente, o sea, es padre porque pues nos da esa relajación, esa paz mental, ¿no? Que necesitamos porque muchas veces estamos tan estresados de las actividades de casa o de la escuela o del trabajo y cuando hacemos un trabajo artesanal, bueno, y manual, pues encontramos esa paz. Bueno, yo así ahorita que lo expresaste, ¿no? Como que me fui a esa parte. Por eso es tan importante, como lo dice el tema, ¿no? En salud mental. Inclusive esos olores tan solo nos evocan a otros lugares y vamos encontrando como que nuestra paz, como que nuestro centro, ¿no? Que es muy importante para desestresarnos y que no vengan estos periodos de ansiedad. Yo en particular sí he tenido algunos crisis de ansiedad y bueno, en casa pues no hay lugares verdes, pero tengo mi azotea donde me subo a arreglarlas, a ponerles agua, a cortarles lo que ya está seco y eso me da más tranquilidad, ¿no? Ya como que me viene a mi centro. Entonces es algo muy padre que aquí podemos aprender muchas técnicas, como dices, la japonesa y otras, porque también ahí, hoy en día que vivimos en una ciudad con tantos edificios y sin zonas verdes, podemos utilizar esos pequeños espacios, entretenernos y que sea agradable para la vista, que también esa es otra de
de los grandes beneficios que nos da, ¿no? Entonces, Vale, ¿qué puedes redundar un poquito sobre el tema? Bueno, sí, eso que mencionas de cómo nos concentramos en eso, de hecho hay una técnica de psicología que, bueno, no precisamente de psicología, pero la utilizan los psicólogos, que se llama mindfulness, que es la atención plena. Y esta técnica consiste en centrarnos en el presente. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen es como concéntrate en qué es lo que estás sintiendo, qué estás viendo, qué estás oliendo, qué estás sintiendo, si hay algún sabor. Y entonces al estimular nuestros sentidos nos concentramos en el presente y dejamos de pensar en cosas, porque se dice que, bueno, los psicólogos dicen que cuando uno tiene mucha ansiedad es porque nos proyectamos en cosas del futuro, ya estamos pensando en que se va a acabar el mundo, en que va a pasar esto, y entonces nos hacemos toda una crisis mental y eso nos da una respuesta fisiológica a la sudoración, a las náuseas, temblamos, nos provoca la crisis. Entonces, al estar como aquí viendo las plantas, concentrados en lo que hacemos, es que podemos como liberar esta ansiedad. Y por otro lado, pues también la depresión es como la añoranza, ¿no? Estar pensando en el pasado, es que si hubiera, es que lo extraño, es que pasó esto, y entonces nos jala hacia las emociones negativas. Pero esta técnica del mindfulness se recomienda pues que se puede hacer en la naturaleza y al contrario, pues aquí en el huertito pues también podemos comer las cositas que se van cultivando, alguna frutita, alguna hierbita aromática, tenemos la menta, la lavanda, entonces pues sí, eso también estimula nuestros sentidos. Yo, retomando un poco los comentarios que ya han hecho anteriores, nos comentan que causa un nivel de satisfacción o de relajación el ver, oler o saborear alguna de esta parte de la naturaleza o áreas verdes, pero yo quisiera preguntar, ¿tú qué sientes que pasaría en el momento en el que desaparezcan en su totalidad las áreas verdes? ¿Crees que en ese momento también puede desaparecer la salud mental de las personas? Pues yo creo que sí, de entrada que desaparezcan las áreas verdes es muy drástico. Sí, por lo que decía Priscila de los polinizadores, porque también iría nuestra comida de por medio, las frutas, y pues sí, definitivamente afectaría la salud mental, no solo por lo que podríamos ver o sentir, sino por los factores que ya mencioné que vienen de manera implícita. Entonces yo creo que es bastante, y de hecho si le preguntan hacia las personas que viven en zonas donde no hay tanta vegetación, pues ellos lo perciben como más hostil, más que por ejemplo alguien que vive en Coyoacán o la Roma donde hay más vegetación. Sí hay un contraste entre esto, ya se han hecho estudios donde se puede ver eso, y si no, pues pregúntenle así a sus conocidos, así que saben que alguien vive en una zona que no tiene tanta vegetación, a ver cómo se sienten respecto a eso, o a una zona donde saben que sí hay, por ejemplo en Chapultepec, o así algo en la ciudad. Ibas a intervenir, Tatiana. Bueno, yo quiero comentarles que es muy importante respecto a lo que son las áreas verdes, el que pues son muy relajantes, ¿no? No solo por la parte del ecosistema, sino que por la parte donde cuando estás enojada, cansada, escuchar el río, escuchar los animalitos, eso te relaja y te da una paz que te cambia tu sentido, ¿no? Si estabas de mala, si estabas enojada, te hace pues mejor estar de buen humor. Aparte, pues la calidad del aire, hablando de eso, también nos ayuda porque respiramos más oxígeno y nuestro cerebro funciona mejor, ¿no? Porque también hay que ver esa parte del oxígeno que, pues, estar respirando puro dióxido de carbono, pues tampoco no es tan bueno, ¿no? Los pulmones al rato. Y no mantiene la mente limpia. Limpia, Fíjate sí. que ese es un punto bien importante que entra dentro de la salud mental. O sea, eso es crucial y biológico, donde decíamos, Sí. ¿por qué si nos ayuda o no nos ayudan las plantas y las zonas con plantas, con bosque?
a la salud mental, desde ahí el principio, Sí, el oxígeno. Si no tenemos una buena calidad de oxígeno, nuestras neuronas están totalmente dispersas, perdidas, sí, y lo que sigue, ¿no? sí, porque por ejemplo, ¿qué pasa cuando en estas épocas de calores se duerme uno a puerta cerrada? Cuando abre, se siente la falta de oxígeno, ¿no? Entonces, imagínense eso cuando ya no hay árboles o ya no hay plantas, pues está muy mal, ¿no? Entonces, sí debería haber un poquito más de cultura de proponer y hacer plantaciones de árboles en muchos, pues de las avenidas y todo, ¿no? Que es un poco más verde para aliviar y para poder salir. Si algunos no tienen la oportunidad de ir a algún lugar como a Chapultepec, al bosque, a algún jardín a relajarse, sí por lo menos salir a su camellón o a su acera de la calle a ver por lo menos plantas y relajarse, ¿no? A ver las ardillitas que están ahí o los cotorritos que luego hay, pero es como muy interesante, ¿no? O sea, yo tengo una bebita de un año y medio, y a ella le encanta la naturaleza, ¿no? Le encanta salir y sentarse, y me jala y me sienta de siéntate a disfrutar tus áreas verdes, porque así me hace, se sienta y es de, vamos a ver aquí, mamá, a disfrutar. Y qué bonito que ella se toma sus 5 minutos y no anda corriendo para verla y disfrutar y relajarse así de, la naturaleza, Y ahí ¿no? es cuando nos damos cuenta que es el origen de la vida y es donde venimos, ¿no? Y la reconocemos de forma inconsciente, ¿cierto? Por eso es tan Sí. importante. O sea, aquí hemos ido desmembrando con una plática sabrosa cuáles son los puntos tan importantes y por qué es tan importante para la salud mental nuestras zonas verdes, ¿no? Y el paisajismo, como dijimos, pues es una ayuda muy grande porque además nos muestra todo a nivel estético. Pero a final de cuentas, lo orgánico tiene que estar prevaleciendo y apoyándonos. Ojalá podamos entre todos hacer ese frente y también que las políticas públicas ya sean más fuertes al respecto. Yo hace varios años, es lo que comentábamos anteriormente, yo veía las iniciativas de las paredes verdes, si es cierto, si se llaman, las azoteas verdes, que se supone que estaban ya planeándose en estos grandes centros comerciales o en las zonas como Reforma, como donde hay mucho edificio y muchas empresas grandes, ¿no? Y se supone que las grandes empresas estaban apostando por esos espacios para un rescate de la ciudad y sin embargo algo se frenó. Y cuando ya veíamos una pared verde en algún área como Reforma o como en Insurgentes, dejó de pasar. Y aún sigo sin entender por qué, ¿no? Si se supone que ya era una propuesta de hace varios años, pues mínimo antes de pandemia, seguro unos 10 años antes, y sin embargo ya no avanzó. ¿Qué habrá pasado? Bueno, yo en lo personal creo que también influye los presupuestos que se tienen. A veces un muro verde es un poco caro en cuanto al mantenimiento. Entonces, pues muchas veces ya la empresa ve que es más redituable, que genera, y a veces el muro verde no lo consideran como tal. Por ejemplo, ahorita hay una propuesta que se hizo sobre el periférico, que las columnas les pusieron muritos verdes, y de hecho se están haciendo mediciones de cuánto es lo que está beneficiando al medio ambiente. Entonces, ¿no? Sí, entonces yo creo que es una propuesta que sí se tiene que revisar para llegar a ese punto de equilibrio entre el beneficio que tiene esto, el aprovechamiento del espacio en la ciudad, tanto como la inversión que se hace en esto. Uh-huh. Yo quisiera preguntarle a Pris, ¿qué nivel de satisfacción tienes o qué es lo que tú sientes de pertenecer a ese sector poblacional que está empezando a volver a tener estos huertos, a tener esta iniciativa para cambiar el mundo? Pues mira, yo te puedo decir que es una satisfacción enorme porque, bueno, te comento, soy ingeniero civil. Desgraciadamente nosotros somos los encargados de destruir la naturaleza para satisfacer a la sociedad con ciertas necesidades. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros hablamos sobre mitigación. Te devuelvo una cierta parte de lo que te estoy quitando, ¿no? Te regreso una parte. ¿A cuánto tiempo? Ya se los medio había explicado a mis chicos de huertos.
pero la satisfacción es enorme, al menos aquí ver cómo nuestro huerto pasó por un periodo estresante de que hubo una transición donde no tenía agua, no tenía riego, se nos murió todo. Entonces, iniciar de cero y ver que cómo fertilizas una tierra que no lo es, desde ahí, ¿no? Y ver que, ay, con que salga hierba mala, con eso, porque significa que ya empieza a haber vida. ¿Qué sigue después? Ver que ya hay animalitos, cochinillas, hormiguitas que andan por ahí, te da otra satisfacción. ¿Por qué? Porque significa que ya hay vida ahí, ¿no? No solamente la hierba, sino ya hay población, ¿no? En pequeñito. Entonces el estarlo regando, nutriendo y decir, ahora sí ya me sirves para plantar y ver cómo va creciendo de poquito en poquito lo que pensabas que de plano no se iba a dar. O sea, no estamos hablando de que todo se va a dar a la primera, ¿verdad? Sino hay que tener paciencia, después meter los jardines polinizadores que también pasamos mucho tiempo tratando de meterlos porque las plantas pasan por cierto estrés, entonces como que se empiezan a desmayar, pero no significa que estén muertas, están adaptando a su nuevo entorno. Entonces es una satisfacción enorme y pues el hacerlos parte a todos de vengan y plántenlo, ¿no? O vengan y las que de plano ya no quieran en su casa, tráiganlas para darles otra segunda vida, ¿no? Una adopción, por así decirlo. Es muy bonito porque ellos van viendo dónde las ubican, ¿no? ¿Cuál es el mejor lugar para que ellas estén bien? Y que ya vayan podándolas y que las vayan procurando. Significa que ya las contaminaste como que esa energía de lo que tú quieres, ¿no? Ya no es nada más una persona haciendo todo, ya son muchas con el mismo objetivo, tener todo verde y todo bonito. Construyendo. Y, por ejemplo, al principio de esta plática, tú nos comentabas que es un tanto absorbente el cuidar un espacio de estos, pero ¿qué recomendaciones podrías darle a las personas que precisamente tienen esa falta de tiempo? ¿Qué pueden o cómo pueden aportar ellos para este cambio? Pues mira, ya depende de dónde se vivan, pueden tener una plantita, dos, con eso es más que suficiente. Como te decía aquí, pues tenemos la adopción y con eso pueden aportar mucho, porque el simple hecho de al menos tener un árbol afuera de casa puede disminuir mucho, pues lo que decían, ¿no? El calor, que es ahorita con lo que no podemos, y no solamente el calor se ve afectado, sino la lluvia. ¿Qué pasa si no tenemos árboles? No se cumple el ciclo del agua, y si no se cumple el ciclo del agua, las presas se vacían y no tenemos nada de agua, que es lo que está hoy en día. Por eso también la insistencia en que no, planten, planten. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, al menos tener un arbolito en casa, una plantita, para que se pueda cumplir el ciclo y pues exista todo el tipo de vida, porque sin un arbolito no tenemos nada. Por ejemplo, de ahorita de lo que estamos hablando, de lo de las plantas, todo eso, también quería tocar el tema del agua. Ahorita en nosotros, por ejemplo, hay muchas presas que ya se secaron, hay sequías, todo eso, y lo que a mí me gustaría, por ejemplo, aquí en Pilares hay un sistema de captación de agua de lluvias, me la enseñó la maestra, obvio, y con ese se riega el campo, no se desperdicia del agua potable. Entonces, también, por ejemplo, hay que tener nosotros como sociedad hábitos. Por ejemplo, uno cuando se baña, en lo que esperas a que salga el agua caliente, pones una cubetita y con esa cubetita riegas, bueno, yo riego las plantas de ahí de mi casa y todo eso, y como que de esos hábitos, vamos a generar un mejor ambiente y todo eso. Sí, así como lo decía Owen, también la captación de agua es importante porque pues aquí en la ciudad es lluvia ácida y eso nos aporta grandes nutrientes a la tierra, afortunadamente. Y aprovechar todo eso que nos brinda la naturaleza porque, como le decían, en lugares de provincia pues hay escasez de agua o no hay ríos disponibles para eso. Y nosotros que tenemos todo, realmente deberíamos de ampliarnos un poco más el panorama porque nos cerramos mucho. Es que no tenemos agua, ¿no? Pero tienes agua de lluvia, con eso es suficiente y la tienes que tratar y con eso ya la puedes utilizar, ¿no? Pero pues nosotros vivimos todavía muy, muy cerrados, ¿no? Como que todo lo queremos directo de una presa De o control remoto. sí, exacto, y pues no se puede, ¿verdad? Otra cosa que hay que agregar es que pues no
nosotros contribuimos un poquito, pero ¿qué pasa con las grandes industrias? También, ¿no? El consumismo es algo que nos ha afectado porque mientras nosotros tratamos de, bueno, hacemos todo para que se cumplan los ciclos y todo, ¿qué pasa con las grandes empresas como Coca-Cola, ¿no? No, tanta gente quiere Coca-Cola, entonces necesito muchísimos litros de agua para darle a la sociedad lo que quiere, ¿no? Entonces es también reducir un poco el consumismo porque eso afecta más en la parte del agua, ¿no? El agua la brindamos para tomarla de una manera no saludable y eso también nos afecta. Y qué bonito es escuchar a Owen, que son las nuevas generaciones y que están ya teniendo otro estado de conciencia más planetario, ¿no? Donde realmente se considere como parte de esto y parte de la solución. Y gracias a esos pequeños cambios son grandes pasos para el futuro. Y somos los que tenemos que defender los espacios por nuestros hijos, para ustedes mismos, por ustedes mismos, y es donde vamos a ir construyendo y sumando manos. Por el momento, no sé si queremos agregar algo más. Bueno, por último, quiero hacer la recomendación de algunos libros que yo en lo personal creo que son bastante interesantes. El primero se llama Vida Contemplativa y es del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en donde habla sobre la vida contemplativa y me parece muy interesante porque hemos perdido esos momentos de contemplar. Él habla sobre la inactividad. O sea, siempre estamos haciendo algo en el tiempo libre, hacemos algo, pero no nos sentamos solo a contemplar, a relajarnos o como a conectarnos con nosotros mismos. O sea, la vida ya es muy estresante, vamos corriendo, ya es tarde, el trabajo, las presiones, llegamos a la casa, hay que planchar la comida y al final nos dormimos y ya ni pensamos en nada. Pero es importante tener estos momentos de inactividad, buscar al menos 5 minutos para ir conectándonos. Entonces me pareció muy interesante. Y otro que considero muy interesante es el de Los últimos niños del bosque, de Richard Loeb, que habla sobre que la sociedad pues ya es tanto la urbe que estamos perdiendo ese contacto con la naturaleza y los niños ahora están teniendo algo que no es un término médico, pero que él define como trastorno de déficit de naturaleza, porque ya no tienen estos espacios para jugar, que convivan con los bichitos, que trepen el árbol, que vean la lluvia. Entonces, pues es importante que esto no se pierda y que pues llevemos a los niños a espacios donde puedan tener contacto con la naturaleza, porque también les desarrolla su creatividad, les desarrolla la imaginación y pues también habilidades motrices. Entonces, bueno, son mis recomendaciones ya para cerrar. Sí, y yo también quiero invitar a toda la comunidad a que se acerque a Pilares, a todos estos talleres. Priscila, si nos gustas invitar, ¿qué días y qué horarios? Claro que sí. Bueno, el taller de huertos urbanos está lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde, martes, jueves y sábado de 9 a 11. Muy bien, muchas gracias y que también nos acerquemos a todos esos programas que da el distrito, las alcaldías, porque también hay, como decía los compañeros, hay programas para azoteas verdes, también para el reciclado del agua, ¿sí? Entonces, sí tenemos que acercarnos, tener más integración con este tipo de programas para tener un mejor entorno y acudir a los parques y a los lugares, porque hoy en día hay varios parques que se están transformando, que nos dan servicios, ¿no? Puedes ir a leer un libro, puedes ir a hacer alguna meditación o algún tipo de ejercicio. Acérquense a los bosques de Chapultepec, de Aragón, o inclusive para el sur. Bueno, hay varios centros que tenemos que buscar, varios parques, para integrar un poco más con la familia y tener estas meditaciones, ¿no? Estos espacios con nosotros mismos y decirle a esa vocecita que luego nos fastidia, que se tranquilice, ¿verdad? Así es. Antes de que cerremos, al principio nos hizo una pregunta de si
podemos vivir sin salud mental a falta de esto. Y entonces podríamos concluir con esta plática que sin naturaleza también tenemos una vida sin salud mental. Pues yo creo que es una parte fundamental, sí tener espacios donde nos recreemos, porque bueno, como seres humanos tenemos ciertas necesidades y una de estas es el espacio del descanso y la recreación. Entonces, la naturaleza es un espacio que nos brinda esto y que también nos brinda comida. Entonces, yo sí considero que es una parte fundamental y que pues sí podría afectar de alguna manera negativamente. Claro, y es fundamental porque es parte de los derechos humanos básicos, ¿no? El poder recrearnos, el poder alimentarlos, el poder tener salud. Y eso es lo que nos da la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, y haciendo el comentario para cerrar esto, a excepción de que aquí los invitados quieran agregar algo más, yo creo que me interesó mucho el tema de la contemplación y el de regresar al origen, porque si tú conoces esos tipos de vida que son parte de nosotros, como las plantas, los insectos, los animales, y se respetan y por algo fueron creados, la naturaleza es tan sabia que genera su propio ciclo. El reconocerlos desde pequeños, el adaptarnos, el observarlos, nos permitirá cuidarlos. Y el hecho de cuidarlos, nos estamos cuidando a nosotros mismos porque somos parte de lo mismo. Valga la redundancia, ¿no? O sea, somos parte del cosmos y somos parte de la naturaleza. Y pertenecemos a uno. Estando bien todos, estamos bien nosotros como seres humanos. Y para mí es una responsabilidad el ser consciente, el ser pensante, el poder actuar, el poder tener mis instrumentos, mis manos en crear vida. Si somos portales y somos dadores de vida, también tenemos que proteger esa vida. Y proteger esa vida es proteger el planeta. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los seres conscientes. Porque aquí vivimos todos, ¿no? Este es nuestro vuelo, este es nuestro pasaje y aquí estamos todos. Disfrutémoslo, cuidémoslo y amémonos. Y por el momento, les agradezco muchísimo el habernos visto y escuchado. Y tenemos muchos programas bien interesantes y todos están invitados. Y sobre todo ustedes, queremos saber qué piensan, qué dicen y queremos verlos y escucharlos. Y si quieres participar en estos programas, está la mesa abierta. Agradecemos mucho. María Luisa Rodríguez, Priscila Moreira, Owen Isaac, Tatiana Silva, Eric Vázquez y Elizabeth Muñoz. Y Valeria Silva. Ileana, y agradecemos ahí a nuestros técnicos, Oscar y Dani. Hasta pronto. Gracias a toda la comunidad Pilares que lo ha hecho posible. Nos emociona que día a día se suman más historias y la próxima puede ser la tuya. Sigue sintonizando Radio Pilares.